Seguimos conversando con el doctor Pedro Luis Castellanos. Pedro, el camino fue largo, fue tortuoso, fue difícil y como tú señalabas al principio, la habilidad política del presidente Obama hizo que terminara, ¿verdad?, con un compromiso que se manifestó en la votación. Pero varias cosas quedaron en el camino. Me gustaría que tú te refirieras a ellas. Muchas, ¿verdad? Hubo ilusiones que podían... Creo que hay tres cosas que lamentablemente no pudieron formar parte, por lo menos en este momento, del proceso de la reforma del aseguramiento en salud en Estados Unidos. Una es los que quedan por fuera. La población que no es residente legal en Estados Unidos. Estimada en... Son 16 millones o algo así, es un número alto, no es pocas personas. No son pocas personas. Pero además son las que más crecen. Sí. Porque son las que tienen más hijos, son las que, poco la cultura latinoamericana. No son pocos. Y ese grupo va a seguir fuera del sistema de aseguramiento. Es verdad que con la idea de que se refuerzan los centros comunitarios, los primeros niveles de atención. Pueden ir ahí. Y ahí algo van a recibir de mejoría, pero ahí hay un problema. Eso es una debilidad, sin duda, del proceso. Creo que otra es que no lograron que hubiera una aseguradora pública. Una SENASA. Yo recuerdo que una vez lo comentamos, que la idea era una especie de SENASA que no tiene la vocación de copar todo el mercado. Un 6% se pretendía. Ellos calculaban que entre 5 o 6%. Eso, claro, son estimaciones, ¿no? Es impredecible, pero el no tener una aseguradora pública no le da las ventajas que al Estado como órgano regulador tiene el tener, por ejemplo, información transparente, información clara sobre los costos reales, sobre los mecanismos, que es un elemento importante para las decisiones. No juega de contrapeso. La opción ha sido, que sí está, estimular que se conformen organizaciones sin fines de lucro, aseguradoras sin fines de lucro. Eso está bien. Es una alternativa, no es lo mismo, pero, claro que no. Pero si funciona bien, habría que verlo, si no terminan siendo capturadas por mecanismos indirectos, por gente vinculada, digamos, al capital financiero norteamericano. Si son organizaciones realmente no gubernamentales, sin fines de lucro, etcétera, vinculadas a asociaciones comunitarias, a los sindicatos, a ese tipo de organizaciones, pueden tener un efecto positivo, además de que como el Estado va a invertir tanto dinero, es posible que eso se convierta en un estímulo para que la gente opte por alguna de estas cosas. Pero es una debilidad, eso es una debilidad que habrá que esperar el desarrollo para ver si esa debilidad no pesa mucho sobre los beneficios, digamos, del sistema. Creo que una tercera es el tema del lo que los americanos llaman el single payer, el pagador único. Esa era la píldora más gruesa, esa era la más difícil de pasar. Pagador único en Europa, por ejemplo, en el Canadá, en Japón, en casi todos los países desarrollados, un pagador único. ¿Qué es eso? Eso es que hay una tesorería única, como hay aquí, una tesorería única, pero es una tesorería que, dependiendo del país, es del Estado o tiene autonomía frente al Estado. La gran mayoría son órganos, un órgano público, un órgano del Estado, sujeto a las leyes, a las reglas del Estado. Que es la que compra los servicios privados. Y entonces, es la que le paga a las aseguradoras. Es la que le paga a las aseguradoras. Donde hay aseguradoras privadas, donde no las hay, entonces ese nivel intermediario no existe y paga directamente a los prestadores. Eso tiene muchas ventajas. La gestión es más fácil, más transparente.
Además juega mucho el tema de los costos reales. Hay un poder de mercado del Estado, un poder enorme de mercado, un poder de negociación, incluso no necesariamente tiene que ser por la vía autoritaria de la imposición, una capacidad de negociación enorme, que unida a la información transparente que le hubiera dado tener una aseguradora pública, le hubiera dado una gran capacidad reguladora al Estado. Al no tenerlo, y quedar librado, hay un cierto rejuego posible con el costo de las pólizas, con las cosas que están y que no están dentro de un tipo de póliza y otros no, que siempre es un riesgo. Digamos, queda muy sujeto a la capacidad reguladora del Estado. ¿Hasta dónde se va a fortalecer esa capacidad reguladora del Estado con esta reforma? De manera que esa ventana que quedó abierta no sea utilizada para ir dándole vuelta a la tortilla, de manera que se sabotee los principales objetivos que eran y siguen siendo y probablemente se van a conseguir, que era lograr cobertura universal y reducir el costo para las familias sin afectar la calidad de la atención que se pueda recibir. Pedro Luis, esto que ha sucedido en los Estados Unidos pues nos permite quizás decir que la sociedad norteamericana podría evolucionar o ir de camino o haber dado un primer paso a ser una sociedad mucho más solidaria, mucho más humana. Es decir, porque durante los últimos 20, 25 años vimos una carrera frenética de todos contra todos, del individualismo ultranza, ¿no? Y el hecho de que aquellos sectores, aquellas familias que ingresen más de $250,000 se les va a aumentar un 3.8% de sus impuestos, expresa también para poder subsidiar exacto, expresa un nivel de solidaridad. Es decir, ha habido en la sociedad norteamericana un entendimiento también de eso, de que yo que puedo debo ser solidario con el que no puede. Y ha habido una gran movilización ciudadana, incluso de personas que no iban a tener ningún beneficio. Estoy hablando de sindicatos, personas que tienen su empleo. O sea, yo creo que es una bonita experiencia. Para concluir, quería que tú cerraras con una reflexión sobre esto. Yo te decía que los grandes perdedores han sido, por un lado, los que tenían una visión neoliberal de la economía y del papel del Estado. Y yo creo que los otros son los llamados neocons, que pregonaron y siguen pregonando esta visión individualista, ultraconservadora, excluyente, no solidaria, que ven en todo asomo de solidaridad un discurso comunista, socialista, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que puede ser un paso de avance importante, pero no es solo un problema ético. En el fondo hay un proyecto de refundación o de relanzamiento del capitalismo norteamericano sobre nueva base. Claro. Es que la competitividad progresivamente, la economía norteamericana iba reduciendo. Y no solamente por el hecho de que mucha gente tiene una situación de salud lamentable, como hemos dicho, es la peor entre los países desarrollados, sino porque además los costos para las empresas, yo recuerdo que Iacocca, cuando Lee Iacocca, cuando lo llamaron y salvó la Chrysler y toda esta cosa, él dijo una expresión una vez que a mí me impactó mucho. Él dijo: ya yo no puedo hacer más. Dice, yo no puedo competir con los europeos, los japoneses y los canadienses, porque por cada $1 que ellos tienen que gastar en salud, yo tengo que gastar 12. Entonces yo no puedo competir con ellos. O sea, también había una necesidad de replantear el costo de todo esto para, en general, la empresa y la industria. Algo igual pasa con la educación. Y pienso que probablemente sea como la segunda gran reforma a la que tienen que acometer, porque el sistema educativo norteamericano es el peor también dentro de los países desarrollados en términos de resultados, salvo los estudios de posgrado universitario, de posgrado, o sea, de cuarto nivel. El resto del sistema es bastante inferior en capacidad, en calidad, al de la mayoría de los países desarrollados. Si esas dos cosas no las hacen, el capitalismo norteamericano, su futuro era muy negro, muy negro.
porque la tradición de que su poder se sustenta en la fuerza y en la capacidad militar, bueno, cada vez va a ir descendiendo porque el mundo se ha hecho más multipolar y ya no existía esa posibilidad. Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.